gloria, hermanos. Abrimos la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3. Vamos a mirar del verso 31 al verso 38. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reiteramos. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, del verso 31 al verso 38. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Padre, te damos gracias a través de Jesús tu Hijo, por esta oportunidad que usted nos concede, que nos brinda, de estar delante de su santa y divina presencia. Queremos en esta hora hablar su palabra. Lo invitamos para que usted ministre en nuestras almas, edifique nuestras vidas de una forma extraordinaria. Y por todo lo que usted, Señor, haga, le damos la gloria. Amén. Estaremos desarrollando este mensaje sobre el tema actitudes que traen aprobación. Vive Cristo para siempre. El escritor del Cantar de los Cantares dijo: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Indefectiblemente se estaba refiriendo a las aptitudes, a las posiciones, a la forma de actuar, de entrar y de salir de una persona, en este caso de una persona sabia, de una persona importante, de una persona que está a la vista de todo el pueblo. El apóstol San Pablo, refiriéndose a lo mismo, dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui grande, dejé lo que era
de niño. Se está también refiriendo a las aptitudes, a las posiciones, a las aptitudes que nosotros asumimos en el transcurso de nuestra vida y frente a algunas circunstancias. Cristo vive para siempre. El Señor Jesucristo hizo énfasis en eso, en la necesidad de madurar. En alguna oportunidad el Señor le dijo a los discípulos: tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Porque las actitudes que mostraban los discípulos no eran actitudes de personas maduras, de personas que habían crecido espiritualmente, de personas que habían alcanzado una posición de madurez. Entonces dijo: me toca tener paciencia con ustedes, y en la medida en que vayan madurando, en que vayan creciendo, entonces les voy a ir revelando todo lo que tengo para ustedes. El escritor a los Hebreos dijo que nosotros tenemos que crecer en la gracia y no quedarnos niños espirituales, porque al quedarnos niños, de verdad que no podemos ser de bendición. Y él le dijo a los hebreos: ustedes debieran ya ser maestros, pero ustedes se han hecho tardos para aprender, para oír, para madurar, para crecer. ¿Cómo se destapan esas cosas en la vida de los seres humanos? Por las actitudes. Son las actitudes que asumimos nosotros las que nos dicen si hemos crecido, sí o no. Son las actitudes nuestras las que hablan y dicen si hemos madurado, sí o no. Son las actitudes las que dicen si estamos preparados para una mayor responsabilidad, sí o no. En otras palabras, las actitudes hablan por nosotros, para bien o para mal, para echarnos al agua o para decir estoy preparado para pasar a otro nivel, estoy preparado para entrar a otra etapa en la vida cristiana, estoy preparado para ayudar, para servir, para trabajar. Amados en el Señor, en los primeros capítulos del libro segundo de Samuel encontramos algunas aptitudes en el rey David que sin duda estaban trayendo aprobación. Ese grupo de personas a las cuales David presidía, se le transmitía un mensaje con las actitudes que en algunos momentos David asumía. Y es eso lo que quiero compartir en esta preciosa hora. En el segundo libro, en el capítulo 1, del verso 1 al 16, David asume una actitud. Qué bueno ver la palabra del Señor ante una situación que se había presentado. Y la situación que se había presentado es: David todavía no es rey. David todavía no es rey.
y le llegó la noticia que Saúl había muerto. Entonces David investigó a la persona que le trajo la noticia, que por qué sabía que Saúl había muerto. Y entonces el muchacho le relató la historia, le contó todo. Y después que David lo escuchó, David asumió una actitud que la vamos a ver a continuación. Vive Cristo para siempre. El joven dice, le está contando a David, que de pronto Saúl miró hacia atrás, verso 7 del capítulo 1 del segundo de Samuel, y que cuando miró hacia atrás, lo vio a él, y dice que Saúl lo llamó, y dice que él dijo obedientemente, heme aquí. Y dice que Saúl le preguntó, verso 8, ¿quién eres tú? Y dice que él le respondió, soy amalecita. Y dice que Saúl le volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza, la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. ¿Por qué este amalecita le llevó todas estas cosas a David? Se la llevó porque este amalecita sabía que el nuevo rey de Israel se llamaba David, y que en su momento David sucedería a Saúl. Y qué mejor para un extranjero amalecita que ganarse el cariño y la amistad del nuevo rey. Vive Cristo para siempre. David solamente lo está escuchando. Y dice el verso 11, entonces David agarró sus vestidos y los rasgó, los de él. Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. ¿Qué actitud asume a David? David asume una actitud de dolor, una actitud de pena, una actitud de solidaridad con el muerto. Pero es que el muerto no era amigo de David. El muerto era su enemigo. El muerto no era alguien que lo amaba. El muerto era el que lo aborrecía. El muerto no era el que anhelaba que David llegara a ser rey. El muerto buscó por todos los medios de matar a David para que no llegara a ser rey. Ahora, el que se opuso siempre para que David no creciera, para que David no llegara a donde Dios lo quería llevar, ahora estaba muerto. Pero cuando David escucha que Saúl está muerto, lo primero que hace es rasgar sus vestidos en señal de duelo y en señal de solidaridad con la familia del muerto. ¿Por qué David asume esa actitud? Porque normalmente cuando a usted se le muere el enemigo, usted se alegra. ¿O no usted? La gente se alegra
Cuando se muere el que nos aborrece, cuando se muere el que nos ha hecho la guerra, uno como que siente fresquito. Pero David sintió pena, David sintió dolor y rasgó sus vestidos, porque David tenía claro que una cosa es el hombre y otra cosa la investidura que tiene el hombre. Y David sabía que aunque Saúl estaba caído, pero Saúl era el rey, que Saúl era el ungido de Jehová. Alabado el nombre del Señor. Y lo mismo hacen sus seguidores. Y luego viene otra cosita. Verso 12, por favor. Y lloraron. Oiga la palabra. Y lamentaron. Y ayunaron hasta la noche. ¿Por quién lloraron? ¿Por quién se lamentaron? ¿Por quién ayunaron hasta por la noche? Dice, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. David tiene claro que una cosa son los hombres y otra muy distinta, la obra de Dios. Que la obra de Dios no tiene por qué pagar los platos rotos por las actitudes de los seres humanos. Y uno ahí debe madurar. Y uno ahí debe crecer. Y uno ahí debe pasar la prueba. Que una cosa es la iglesia y otros los que la integran. Que una cosa es la obra donde Dios nos ha puesto y otra las actitudes de las personas que hay dentro de esa obra. Alabado el nombre del Señor. David lo tenía completamente claro y no tenía ningún problema en ayunar por la obra. No tenía ningún problema en sentir dolor por la obra. No tenía ningún problema en amar las almas de la obra y demostrarlo con actitudes. Santo el nombre del Señor. Yo le pregunto, con todo respeto, ¿soporta usted a su hermano? Piénselo. ¿Le tiene paciencia usted a su hermano? Pregunto. ¿Perdona usted las debilidades de su hermano? ¿O se las restriega cada vez que puede? Necesitamos madurar. Necesitamos crecer. Alabado el nombre del Señor. Bueno, yo necesito crecer. Bueno, yo necesito madurar. Alabado el nombre del Señor. Sigamos viendo. Luego que se hizo lo que por dentro se sintió hacer, que fue muy bueno, dice verso 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Él respondió: soy hijo de un extranjero amalecita. David masticó esa palabra, amalecita. Y cuando David oye la palabra amalecita, lo primero que le viene a la mente fue el pueblo de Israel cuando subía de Egipto y cuando lo atacó Amalec. Y dice que le mató a todos los de la retaguardia,
a los débiles, a los que casi no podían caminar. Digo, este viene de un grupo que le gusta matar a los débiles. Este viene de un grupo que le gusta aprovecharse de los débiles, que le gusta acabar con los desanimados, acabar con los que están tristes, acabar con los que están emproblemados. Este mensajero es peligroso. Y veamos. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y cuando lo estaban matando, David dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Esa actitud la vio Dios. Esa actitud la vio el pueblo y la oyó el pueblo, y eso trajo aprobación, porque el pueblo se dio cuenta que el futuro rey de Israel era una persona que tenía, primero, los 5 sentidos cabales, y segundo, los pantalones bien amarrados. Alabado el nombre del Señor. Esa actitud habló muy bien del rey, porque las actitudes suyas y mías son las que hablan de nosotros. Cristo vive para siempre. Segunda actitud, la encontramos en 2 de Samuel capítulo 1, del verso 17 al 27. Veamos la palabra. Endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. ¿Y qué dijo David de su enemigo? Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. Oiga, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. ¡Qué maravilla de actitud! David nunca se atrevió a hacerle la guerra a su superior. Alabado el nombre del Señor. David tenía claro que Dios pone y Dios quita, y que eso hay que valorarlo. Si usted se queda mirando a su hermano está luchando por la salvación de su alma igualito que usted. Si usted mira a su hermano tiene debilidades, como usted también las tiene. Su hermano tiene días buenos y tiene días malos. ¿Y qué cuántos de nosotros en los días malos nos comportamos como malos? Sin embargo, Dios a través de Cristo no nos ve como malos. Dios dice: no, este tuvo un mal día. Este tiene un mal momento. Está hablando así porque está desesperado. Está hablando así porque está triste. Está hablando así porque está emproblemado. Vive Jesús para siempre. Entendamos que todos nosotros estamos luchando
por llegar al cielo. Entendamos que el reino de los cielos sufre violencia y que los valientes lo arrebatan. Entendamos que los errores de su hermano son la posibilidad para usted bendecirlo y comprenderlo y ayudarlo. Pero esto no cae en paracaídas. Esto hay que aprenderlo. Esa persona que usted ve a su lado está luchando con tantas cosas que usted ni se las imagina. Viene al templo luchando contra un sinnúmero de cosas. Porque hay espíritus que son como abejas que atacan la mente. No vayas al templo, no vayas a la congregación. Hoy estás mal, no vayas, no vuelvas por allá. Y usted contra todo pronóstico llega aquí a encontrarse con un equipo de trabajo, con mujeres, con hombres que le van a dar un abrazo, que le van a decir Dios le bendiga, bienvenido, cómo me alegro que estés aquí. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Y usted viene con la esperanza de no encontrarse con un cuchillo que le corte el cuello. Necesitamos que la iglesia madure. Necesitamos que la iglesia crezca. Necesitamos que la iglesia entienda que solo somos seres humanos. Que tenemos un tesoro, sí, pero que ese tesoro está dentro de un vaso de barro, que una sola gotita de agua puede acabar con ese vaso de barro y se pierde el tesoro. Que si estamos en pie se lo debemos al Señor. Que si tenemos luchas, ¿cómo las tendrá nuestro hermano y nuestra hermana? Me contó una señora que yo la pastoreé aquí en Cartago. Y me dijo, hermano pastor, cuando era fulano de tal, el pastor de esta iglesia, dijo, yo no lo quería. Y lo digo, y si me oye por las redes sociales no pasa nada. Yo digo la verdad. Digo, ese señor era siempre con una cara de amargado. Siempre vivía como si estuviera bravo. Y me dijo, y un día venía yo para el templo, y cuando llegué a la puerta del templo, lo vi a él allá al final del templo sentado, leyendo la Biblia. Dijo, y de pronto vino un demonio y me dijo, allá está el cariarrugado ese. Te vas a dar cuenta que ahora que tú pases cerca de él, ni siquiera te va a mirar. Y si te mira, te va a mirar con cara de pocos amigos. Me dijo, pastor, y efectivamente, cuando yo iba pasando por el lado de él, me miró con una cara. Pues con la cara que tenía. Es que hay seres humanos que la cara no nos ayuda. Pero el hecho de que la cara no nos ayude, eso no significa que seamos malos. Eso no nos da lugar para juzgar a nadie. Eso no nos da pie para despreciar. Eso no nos da pie para decir, yo no respaldo ese ministerio. Necesitamos crecer. Necesitamos madurar. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 34, no lo lea. No oye el mensaje. Habla de la oveja gorda y la oveja flaca. La oveja gorda es la que ha madurado, la que ha crecido, la que tiene cargos en la iglesia. Y la oveja flaca es la débil, la que no ha crecido, la que se pone brava por todo. La que deja de congregarse y el pastor no la saluda.
que la miraron y no le gustó como la miraron. Esa es la oveja flaca, la débil. Y dice que la gorda tiene más responsabilidad ante Dios, porque dice que la gorda se toma el agua limpia y luego que se toma el agua limpia con las patas pisotea el agua para que las flacas se tomen el agua turbia. Y dice más, y dice que la oveja gorda le da con el codo y con el costado a la oveja flaca hasta que la saca de la congregación. Eso nos habla de una iglesia que no ha madurado, una iglesia bebé. Usted ve que los bebés chillan por todo. Si tiene hambre, chilla. Si está orinado, chilla. Si se hizo caquita, chilla. Si la mamá no tiene los brazos, chilla. Por todo chilla. Chilla hasta porque está lleno. Pero es un bebé. Es un niño. Alabado el nombre del Señor. Pende y depende de una madre. Pero la iglesia no. La iglesia pende y depende de un Dios vivo, poderoso, de un Cristo que ama, de un Cristo que tiene poder, de un Cristo que tiene gloria para dar, fuego para dar, unción para dar, de un Cristo, aleluya, que representa al hombre. Representa a la oveja gorda y representa a la oveja flaca también. Y que se entristece cuando él ve que entre los hermanos no se respetan. Porque el respeto tiene que existir. El buen trato, el cariño, la sonrisa, la amistad. Eso es, aleluya, consecuente con nosotros, el pueblo de Dios. A su nombre, gloria. ¿Cuánto bendecimos al Señor? ¿Cuánto podemos darle un aplauso a Cristo? Aquí David endecha a su enemigo caído y da orden que eso en Israel se debe enseñar, que el pueblo debe aprender a honrar a los que trabajaron para Dios, sean buenos o malos. Porque fue Dios el que los llamó, fue Dios el que los puso, fue Dios el que los llevó a ese lugar de privilegio. Tercera actitud, son 4 que vamos a hablar ahorita, si Dios nos lo permite. Tercera actitud, capítulo 2, del verso 4 al 7. Aquí en el capítulo 2, verso 4 al 7, oiga bien, ya David es el rey. ¿Ya David es qué? El rey. Y usted sabe que al rey le llegan muchos comentarios, ¿o no? Al rey le cuentan muchas cosas. Y el rey sabe muchas cosas. Y dice que le contaron al rey y le dijeron lo siguiente. Vinieron los varones de Judá, verso 4 del capítulo 2, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, oiga lo que le dijeron, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. ¿Qué le contaron? Que los de Jabes de Galaad fueron los que sepultaron a Saúl. Alabado el nombre del Señor. Y mire lo que David dice. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, ¿qué les dijo? Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. ¿Qué encontramos? Que David aprendió a valorar
lo que otros hacen. Qué bueno es valorar el trabajo de una esposa. ¿Se fue el Señor? Qué bueno es valorar el trabajo de un esposo. Qué bueno es valorar las cualidades buenas. Pero es que cuando alguien está brava con el esposo o bravo con la esposa, no valoran ni las cosas buenas. Todo lo que hace es malo y malo y malo y malo. No, Señor. Las personas, por malas que sean, tienen cosas buenas, y esas cosas buenas hay que reconocerlas. Alabado el nombre del Señor. ¿Cómo yo no voy a reconocer todas esas cosas buenas que ustedes tienen? Que por ser como son, es que estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos y hemos logrado lo que hemos logrado. Porque esa gente buena es la que dice: wow, yo el jueves no puedo faltar al templo, porque si yo falto no hay quien cante. Si yo falto no hay quien toque el teclado. Si yo falto no hay quien toque la batería. Eso se valora. Porque solo Dios sabe qué tantas cosas usted dejó de hacer para hacer las que hace. Bendecimos al Señor. Y dijo David a través de un mensajero, le pagó a un trabajador: vayan hasta Galaad, vayan a ese pueblo, vayan a ese grupo de personas que sepultaron a Saúl. Ahora, pero usted dirá, pero ¿qué hay de raro enterrar a un muerto? En el caso de Saúl sí. En el caso de Saúl sí. Porque en el caso de Saúl le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza a él. Agarraron su cabeza y se la llevaron para el templo de sus dioses. Y metieron la cabeza en el templo de sus dioses y le presentaron la cabeza de Saúl al diablo como trofeo de guerra. Y el cuerpo de Saúl y el cuerpo de Jonatán lo colocaron encima del muro de la ciudad. Y metérsele a los filisteos a quitarle el cuerpo de Saúl y de Jonatán, cualquiera no lo iba a hacer. Porque en ese momentico eran los vencedores. En ese momentico eran los que habían acabado con el pueblo de Israel de alguna manera. Eran los que habían acabado con el rey. Y metérseles allá era meterse en la cueva del tigre. Y eso lo hicieron los moradores. Este pueblo lo hizo. Este equipo de trabajo lo hizo. Y dijo David: wow, me les quito el sombrero a esos señores. Me les quito el sombrero a esas personas que demuestran que aman la obra de Dios. Que se sacrifican para que el templo se vea bonito. Esas damas que ahorran para comprar flores. Esas damas que ahorran para colocar cintas en el templo. Esas personas que regalan para que el piso huela sabroso, a bonito, que colaboran con el aseo del templo. Esa gente hay que valorarla. Hay que hacerles saber lo lindas y lo importantes que son. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Y dice: ahora pues, verso 6, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Y miren lo que el rey dice: y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Y les dice algo más a ese pueblo. Les dice: esfuércense pues ahora vuestras manos
y sé valientes, porque en esta iglesia necesitamos gente valiente. Pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Como están diciendo, como diciéndole, el rey de ustedes se murió, pero Dios me levantó a mí para que sigan trabajando conmigo. Y mañana cuando yo no esté, sigan trabajando con el que Dios ponga. Brazo, hombro con hombro, brazo a brazo, fieles, porque le servimos es al Dios de esta obra, al Dios que nos puso para que seamos en la iglesia de bendición. Yo sé que usted está contento, pero dele un aplauso a Cristo. Alabado el que vive para siempre. Tercera actitud, aprobación del pueblo. Cuarta actitud, capítulo 3, del verso 31 al 38. Resulta, pasa y acontece que cuando Saúl muere, la congregación de Israel agarró a un hijo de Saúl llamado Isboset y lo ungieron como rey de Israel. Alabado el nombre del Señor. Entonces ahora Israel tiene dos reyes. Tiene un rey que se llama Isboset por allá y tiene un rey por aquí que se llama David. Y entonces el reino que estaba con David era el pueblo de Judá, y lo que estaba con Isboset pues eran prácticamente 10 tribus, por no decir 11 casi, y tenían al frente a Isboset y como general del ejército a Abner. Allí hubo una situación incómoda, y entonces Abner se levantó y vino y visitó a David y le dijo: yo sé que la voluntad de Dios es que usted sea rey de todo Israel. Voy a trabajar con usted, voy a unirme con usted para lograr que todo Israel usted pueda dirigirlo como rey. Se está trabajando en eso cuando de repente Abner aparece muerto. Abner aparece muerto. Y eso preocupó a David. Y entonces David, investigando, se dio cuenta que el que mató a Abner fue uno de los que le servían a él, que se llamaba Joab. Porque Joab era vengativo, Joab era rencoroso, y de alguna manera Joab era malo también. Y buscó la oportunidad y mató a Abner, que pertenecía a Isboset, al reino de Saúl. Entonces David dijo: yo voy a ese entierro. Pero el pueblo maquinaba. ¿Y qué maquinaba el pueblo? Seguro que fue el rey que mandó a matar a ese muchacho. Porque así como el pueblo es una bendición, el pueblo también maquina de vez en cuando. Y el pueblo pensaba que de pronto era el rey el que había matado a ese muchacho, y que hoy ese muchacho estaba muerto, y que posiblemente el rey tenía la mano untada ahí. Pero el rey manifestó unas actitudes en el entierro del muchacho que hicieron que el pueblo entendiera que el rey era una persona correcta. Porque las actitudes de nosotros es las que dicen si somos correctos, sí o no. Las actitudes nuestras es las que dicen si somos falsos o verdaderos, si amamos o no amamos, si somos o no somos.
Son las actitudes las que nos delatan. Y veamos lo siguiente. Y dice: entonces dijo David a Joab, al que lo mató. El que lo mató fue Joab. Y David le dice al reo, al asesino, mire lo que David le dice. Y le dijo a todo el pueblo que con él estaba, que también eran cómplices, les dijo: rasgad vuestros vestidos y vístanse de negro y hagan duelo delante de Abner. Óigalo, óigalo. Le dijo a los asesinos que lloraran al muerto o lo lloraran. Ustedes se me van a vestir de negro, ustedes van a rasgar sus vestidos y ustedes me van a endechar al muerto, a los que ellos mismos habían matado, y a los chismosos que crearon el problema para que mataran al pelado. Alabado el nombre del Señor. Y dice que David iba detrás del cajón, iba detrás del féretro, iba detrás del muerto. Y lo sepultaron. Y dice que alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. ¿Usted no ha notado que cuando entierran a un muerto, siempre hay uno o dos que se acercan al muerto y lloran sobre el muerto en el cementerio? Eso es normal. Eso es normal. Y dice que David levantó la voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y dice que David comenzó a hablar, David comenzó a endechar al muerto, y David comenzó a decir: había de morir Abner como muere un villano. ¿Por qué? Porque Abner murió por la traición. Abner murió engañado, porque Joab es un traicionero que mata por la espalda, aleluya, a su amigo y a su enemigo. ¿Usted no ha notado que hay gente que por delante de usted, ay santo, ¿dónde te pongo? Y usted da media vuelta y le meten el cuchillo por la espalda? Que no trasladan a esa mecha. Tanto tiempo, que este y que para allá. Y delante de la gente: pastor, ¿cómo está? Jehová lo bendiga y lo guarde. Usa la garrapata. Vive Jesús para siempre. Bueno, ese es Abner. Alabado el nombre del Señor. Y David dice: como muere un villano. Y dice: Abner, tus manos no estaban atadas, tus pies tampoco tenían grillos, no estabas amarrado con cadena. ¿Por qué te dejaste matar? Caíste como los que caen delante de malos hombres. ¿Qué estaba diciendo David? Qué pena, pero en mi reino hay hombres malos que buscan la muerte de otros, que buscan la caída de otros, que no les importa a la gente, que lo que les importa es destruir lo que puedan destruir. Poder en la sangre de Cristo. Dice: y todo el pueblo volvió a llorar sobre Abner. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Y David dijo: no, así me haga Dios y aún me añada, si yo pruebo algo de comida o gusto algo antes que se oculte el sol. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. ¿Qué pasó? Que las dudas del pueblo se aclararon. El pueblo entendió que el malo no era el rey. El pueblo entendió que el traicionero no era el rey.
El pueblo entendió que entre el pueblo había gente mala, pero que el rey era una persona correcta. ¿Qué es lo que dice que usted y yo somos correctos? Nuestras actitudes, lo que hablamos, lo que decimos, cómo actuamos. Alabado el nombre del Señor. Solamente Dios sabe cómo se sacrifica una persona ensayando un coro 5 veces, 10 veces, 20 veces. Y cuando creen que lo tienen dominado, pasan allá y lo que meten es la pata. ¿Qué tengo yo que decir? Señor, bendice a esa gente. Ayuda a los padres. Salieron gallos. Salieron pollos, gallinas. Pero bendice el trabajo. Bendice el esfuerzo. Alabado el nombre del Señor, como el primer mensaje que yo prediqué. Porque el pastor me dijo, predique esta noche. Y yo ahí rápido me preparé un bosquejo y me paré a predicar y el bosquejo se me perdió. Y dije, fue todo lo que a la cabeza se me vino. Y luego pasó el pastor y le dijo a todo el mundo que les diera cualquier cosa, agua de panela, mazamorra, pero que nunca le volviera a dar ensalada rusa. ¿Qué me dijo? Que yo prediqué un sancocho. Y de uno me dijo el demonio, nunca más vuelva a predicar. Afortunadamente me lo dijo por la oreja izquierda. Y de pronto mientras yo lloraba me dijo por la derecha a la otra voz, me dijo, tómelo como un reto. En otras palabras, para el próximo mensaje, prepárese mejor. Dije, está bien, Señor, voy a tomarlo como un reto. El diablo me decía, nunca vuelva a predicar más. Y Dios me decía, prepárese mejor para el próximo mensaje. Le digo una cosa, si yo le hubiera oído la voz al demonio, hoy no estuviera aquí. Hoy no fuera lo que Dios ha hecho de mí. Uno no puede detenerse ante el primer fracaso. Uno no puede detenerse por la opinión de los demás. La gente siempre opinará mal. Alguien dijo, no se preocupe, nadie ve ojos bonitos en cara ajena. La gente siempre ve ojos bonitos en los hijos de ellos, o en el marido de ella, o en la mujer de él. Allí es donde ven ojos bonitos. Pero ahora es que hay ojos bonitos. ¿Qué dije yo, algo malo? Dije, ahora es que hay ojos bonitos. Que la gente no nos los vea, otra cosa. Dile un aplauso al que vive. Alabado el que vive para siempre. Alabado el que vive para siempre. Y escuche lo siguiente. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Qué linda la palabra. Para David, la gente que sirve en la iglesia con integridad, para él son príncipes. Aleluya. Príncipes son todos los que con corazón íntegro le servimos a Dios en esta iglesia. Príncipes de Dios son todos aquellos esforzados, son aquellos valientes que ponen sus talentos en las manos del Señor sin esperar nada a cambio, sin murmurar, sin criticar, sin andar exigiendo favores y honores y cosas, sin andar haciendo halago de que somos importantes. Bástenos que lo somos para el Señor. Bástenos que alumbramos donde Dios nos puso a alumbrar. Pueda que nadie diga, wow, qué bombillo tan feo, o qué bombillo tan bonito. Ese bombillo va a seguir alumbrando. Díganle feo o díganle bonito, él sigue alumbrando. Él cumple su ciclo hasta que sus horas de trabajo terminen.
ese bombillo no va a dejar de alumbrar porque alguien diga que ese bombillo es cabezón y redondo. Él sabe que fue puesto para que alumbre. Usted debe entender que usted fue puesto en esta congregación para que usted sea bendición. Así se para el diablo en la cabeza. Que usted fue puesto en esta iglesia para servirle a Dios y que de Dios usted recibirá la recompensa. Que usted no le sirve a los hombres. Y que a usted no fue el hombre el que lo puso ahí donde está. Que a usted lo puso fue Dios. Y que ahí usted debe permanecer. Y que ahí usted debe estar. Y que ahí usted debe ser bendición. Eso se llama actitudes que traen aprobación. Póngase de pie. Incline su cabeza. Padre, tú me has dado tu palabra y yo he entregado tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por las personas, por el pueblo, por la iglesia que la ha escuchado. Permita que esta palabra nos haga crecer, nos haga lo que usted quiere que seamos. Padre, bendice esta hermosa congregación con bendición del cielo en el nombre de Jesús. Bendiga también al dador alegre